Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo. Continúo con la segunda parte de Mateo capítulo 5 y versículo 13, donde dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Continuando con esta bienaventuranza, notamos que el propósito de Dios al hacer esa obra está bien definido. Esto es, separados para Dios en medio de un mundo corrupto para ser referencia visible de Dios en el mundo. Es una operación de la soberanía divina, que así lo ha determinado. La conducta del creyente se establece por causa de esta provisión y concordante con ella. Es decir, el cristiano es salvo para ser santo. Y en razón a la nueva vida que ha sido dotado el salvo, en la regeneración espiritual se distancia de la corrupción que hay en el mundo y ésta no lo contamina. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Un resumen concluyente de esta verdad está en las palabras del apóstol Pedro, cuando dice: para no vivir el tiempo que reste en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Primera carta de Pedro, capítulo 4 y los versículos 2 y 3. El creyente ha huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de haber sido hecho partícipe de la naturaleza divina. La segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La sal es también un elemento provocador de la sed, ya que en lugares donde el trabajo se realiza bajo elevadas temperaturas y existe el riesgo de deshidratación, suelen administrarse a quienes trabajan en ese ambiente una dosis de sal para que produzca sed y se haga la ingesta del agua necesaria. En ese mismo sentido, la vida del creyente debiera despertar sed en quienes están bajo su influencia y también presencia. El testimonio cristiano es el inevitable complemento a la predicación del Evangelio, un mensaje que ofrece agua de vida que apaga la sed del mundo, que es Cristo mismo. Juan capítulo 4 y los versículos 13 y 14 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y Apocalipsis capítulo 22 y versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La evangelización debe de ir respaldada por el testimonio de vidas
que expresan la satisfacción alcanzada en Jesús. El incrédulo debe de sentir sed para acudir a la fuente de agua viva. No cabe duda que quien despierta el deseo y capacita al pecador para salvación es el Espíritu Santo. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Sin embargo, se vale muchas veces de los creyentes para que con sus vidas despierten en otros interés por Cristo y deseo de beber del agua de la vida que satisface plenamente, ya que en la sociedad actual las palabras que expresan promesas son poco aceptadas. Sin embargo, el ejemplo de vidas transformadas son un poderoso instrumento que Dios usa para despertar en los perdidos deseos por Cristo. Si la Iglesia en el día de hoy no tiene un pueblo con un testimonio poderoso, no tiene mensaje válido que proclamar. Además, la sal es también un elemento generador de sabor. Esta es sin duda una aplicación de la metáfora mucho más genérica que las anteriores. La presencia del creyente da una nota de sabor en una sociedad insípida y sin aliciente alguno para satisfacer las necesidades morales. Note que no se trata aquí de una actuación colectiva de toda la Iglesia, sino individual de cada uno de los creyentes que actúan mediante el testimonio personal. La Iglesia no está llamada a pronunciamientos políticos, no es una institución temporal, sino eterna. No es una organización política, sino celestial. Pero esto no significa que su presencia e influencia no pueda orientar ciertas decisiones políticas en el gobierno del mundo. Pero la misión de la Iglesia es testimoniar a la gente de la esperanza que hay en Cristo y también manifestar al mundo la sociedad transformada por el poder de Dios mediante el testimonio de la comunidad cristiana. La conducta ejemplar del creyente produce un sabor especial y agradable en la sociedad. De muchos modos se manifiesta esto, ya que hay un sabor especial cuando el cristiano es ejemplo en el cumplimiento de lo establecido por las leyes del país donde él vive, como nos señala, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, todo el capítulo. Y de la misma manera se hace evidente en una relación familiar, concordante con lo que la Biblia establece, en donde cada uno de los miembros procura el bien de los demás, sometiéndose en ese sentido los unos a los otros. Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. Y note que no hay peor ejemplo para un mundo que un cristianismo nominal, intransigente, que establece jerarquías dentro de la familia y exige sumisión en lugar de comunión de amor. No significa esto que no se establezca el orden necesario para el correcto funcionamiento del hogar. Pero ¿no es mejor cierto que la sociedad actual queda impactada cuando hay matrimonios que se conservan en afecto entrañable a pesar de los años transcurridos, cuando hay padres que comprenden a sus hijos y los tratan sin imposiciones traumáticas, dándoles tiempo y también atención a sus problemas? Pero note que cuando hay hijos que respaldan a sus padres no por razón de autoridad, sino por expresión de amor. Hay un sabor especial
en unas relaciones laborales desde la base del aspecto y del rendimiento en el trabajo, esté o no el creyente bajo la vigilancia atenta de algún superior, como señala Efesios, capítulo 6, versículos 5 al 9. Cuando las leyes laborales que rigen la relación del trabajo quedan en todo superadas por las normas morales establecidas en la palabra de Dios, hay sabor en una vida que vive una conducta irreprochable en medio de una sociedad cada vez más corrompida, en donde la mentira está proscrita, el enojo cancelado, el robo no existe, el trabajo se desarrolla con el propósito de no enriquecerse, sino de poder tener para compartir con el necesitado, donde las palabras corrompidas desaparecen de la forma de hablar, donde la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia ni siquiera existen, donde la benignidad, la misericordia y el perdón son el modo natural de relación entre los creyentes. Efesios capítulo 4 versículos 25 al 31. También hay sabor en la vida de quienes cuando son atropellados, despreciados, maltratados, acosados, víctimas en el sufrimiento injustamente provocado por otros, tienen la capacidad de perdonar cualquier ofensa y amar a sus propios ofensores. Colosenses, capítulo 3 y los versículos 12 y 14 dice: Vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. No cabe duda que la misión principal de la Iglesia es predicar el Evangelio, como nos muestra, por ejemplo, Mateo capítulo 28 y los versículos 18 al 20. Pero el contenido espiritual del Evangelio de Salvación para todo aquel que crea debe de ir acompañado de la asistencia social que también forma parte del mismo, ya que el contenido social del Evangelio, al que no puede renunciarse, se proclama no con palabras, sino con las acciones que los cristianos lleven a cabo en ese entorno. Algunos creen que la misión de la Iglesia consiste en una denuncia social, entendiendo que ese era el carácter del mensaje profético del Antiguo Testamento, y que la Iglesia solo estará en la línea de obediencia al mandato de Cristo en la medida en que su mensaje sea mensaje de denuncia social, en lo que algunos llaman teología de la liberación. Sin duda, algunas injusticias sociales, la opresión a los menos favorecidos, el hambre de un tercer mundo que contrasta escandalosamente con la opulencia y despifarro de los países más desarrollados, debe de ser denunciado, contrastándolo con la ética del reino de los cielos y proclamando como referencia la conducta que Jesús practicó durante su vida aquí en la tierra. Pero el mensaje profético del Antiguo Testamento tenía el carácter de denuncia social para el entorno del pueblo de Dios, esto es, de Israel en el tiempo en que fueron predicados. Los profetas no denunciaron alteraciones y abusos sociales para otras naciones que no fuese Israel, y cuando lo hicieron con algunas otras, siempre estaba involucrada alguna acción relativa a Israel. Este era el pueblo de Dios.
Los profetas llamaban a este pueblo al arrepentimiento y a un retorno a Dios, que debía expresarse en un estilo de vida consecuente. El cristianismo convulsionó el mundo antiguo no por denuncia, sino por testimonio. Con todo, la Iglesia tiene un mensaje de alto contenido social manifestado en la palabra al que no puede renunciar, sin dejar mermado un importante grado de testimonio sin renuncia a la acción social para el mundo de su tiempo y su entorno. También es necesario entender claramente que junto con el Evangelio de Salvación es necesario dar de comer al hambriento, consolar al afligido y restituir el derecho al agraviado como Jesús hizo. La metáfora de la sal tiene aplicación para algunos de los que estaban oyendo la palabra de Jesús, ya que Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora bien, ¿a quiénes se estaba refiriendo? Sin duda, primariamente a los que él había escogido para ser sus discípulos y enviarlos luego en misión apostólica. Son los que habían descendido con él al lugar donde predicaba y le rodeaban acompañándole en todo momento. Pero por extensión alcanza también a todos los que en el tiempo llegarían a ser sus discípulos, de todas las naciones en el transcurso de la historia. Mateo, capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La sal de la tierra solo es posible cuando en cada uno de los discípulos de Cristo haya el componente espiritual que lo hace sal a ellos mismos. De este modo recoge Marcos en su Evangelio cuando dice, tened sal en vosotros mismos. Marcos capítulo 9, versículo 50. El buen sabor de la gracia es lo que produce por comunión el buen sabor de la vida cristiana. No se puede salar sin sal. No hay vida de testimonio posible sin la comunión vivencial con la vida de Cristo. Junto con la demanda de ser sal, el Señor presenta un problema cuando dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Por otro lado, los liberales toman estas palabras para afirmar su oposición a la inspiración plenaria de la Escritura, ya que ellos encuentran aquí un error científico. La sal nunca puede desvanecerse, es decir, nunca puede dejar de ser salada si es realmente sal. Como compuesto químico, la sal nunca pierde su sabor. Sin embargo, el verbo que Mateo utiliza aquí tiene el sentido de hacerse vano. Literalmente se lee, si la sal se vuelve necia. El verbo tiene una raíz que lo vincula con algo obtuso, lento, torpe, estúpido, etc. El Señor no está afirmando que la sal pudiera desvanecerse, es decir, dejar de ser salada. Simplemente le está apuntando como una hipótesis para resaltar la inutilidad que produciría si se pudiera llegar a esa situación. Y es como si Jesús dijese, suponés que ocurriera si la sal pudiese perder su salinidad. ¿Cómo podría recuperarla? Lo que Cristo está enfatizando aquí, con esta hipótesis, es la realidad de los creyentes y no la aparición externa del profesante. Capítulo 5, versículo 20. El que no obra como sal es que nunca fue sal. Esto reviste una especial gravedad, porque si aquel que dice ser sal
para otros no lo es, ¿quién podrá ser sal para él? Y note que solamente el salvo es sal en la tierra, por tener el elemento espiritual que lo capacita en él mismo. El profesante tiene apariencia de ser sal, apariencia de piedad, pero con su vida niega la eficacia de ella. En la Iglesia de Cristo siempre hubo y habrá, junto con los convertidos, otros que solo son convencidos, que viven al estilo de los cristianos, pero no tienen a Cristo. Del hipotético problema de una sal que se desvanece se desprende también la consecuencia que traería, cuando dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si lo que aparenta ser sal no lo es simplemente arena, que solo es buena para ser pisada por las gentes. Es decir, no vale para las funciones de la sal, y solo puede ser usada para las propias de la tierra, servir de sustento a los pies de las gentes que caminen sobre ella. La hipocresía espiritual conducirá a esa situación. Los que sin ser hijos del reino de los cielos se consideran como tales, su único destino no será el de la vida en el reino, sino el de ser tomados como intrusos, sin derecho al reino y echados en las tinieblas de afuera. Mateo, capítulo 8, versículo 12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta misma línea de comportamiento, contrario a lo que realmente se es, debe de recordarse también el deterioro que la sal produce cuando se echa sobre la tierra, haciéndola improductiva. De ese modo se actuaba cuando se quería causar un daño definitivo sobre alguna propiedad. Y así actuó Abimelech con Siquem. En Jueces capítulo 9, versículo 45 dice, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. La piedad aparente sirve muchas veces para hacer estéril el mensaje del Evangelio, como consecuencia del mal testimonio de los que aparentan ser cristianos. Incluso este problema hace estéril también el alimento de la palabra en aquellos que observan la conducta inconsecuente de otros que se llaman hermanos o hermanas. Y uno de los daños más graves que se ha hecho sobre muchas generaciones de sencillos creyentes fue precisamente la hipocresía de quienes hablaban de santidad en la iglesia y eran infames en el mundo. Otros naufragaron al ver cómo la unidad y comunión solo se mantenía con aquellos que simpatizaban con el pensamiento del liderazgo, mientras se imaginaba a quienes discreparan de ellos, no en asuntos de doctrina, sino en opiniones personales. Muchos también, adolescentes y jóvenes, fracasaron en la fe porque vieron como quienes debían de manifestar amor por los demás expresaban rencor y odio contra ellos. Muchos hijos de cristianos están en el mundo por haber visto el mal ejemplo de sus padres en lo que se refiere al amor y a la comprensión mutua en el hogar. Y voy concluyendo con esto. Los hijos de Dios, en toda época y en cualquier condición, son sal para impedir el avance de la corrupción y son la luz al reflejar la luz de Cristo. Pero el problema en el día de hoy es que
La mayor parte de los miembros de las iglesias han perdido su sabor como sal. Ya que tenemos tan poquitos cristianos que sirven de sal verdaderamente. Ahora, la sal no impide que se realice el proceso de la fermentación, pero sí que frena su progreso. Por tanto, debemos de ser la sal en la tierra y ejercer una influencia para el bien en el mundo. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarás? Tened sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. La palabra de Dios y el Espíritu Santo producen un carácter piadoso que capacita a la persona para actuar como un conservante dentro de la sociedad. Jesucristo, el Salvador, puede capacitarte a ti, mi amigo, mi amiga oyente, para ser sal y luz en tu vida, en tu familia y en la sociedad. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, te puedo guiar en una oración. Si tú realmente crees en la palabra de Dios, si crees en la obra salvífica de Jesucristo que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Si así lo crees tú, pues ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di. Señor Jesucristo, te confieso que hasta ahora solamente me he mirado a sí mismo y me he preocupado solamente por mí mismo. Pero ahora, al oír tu palabra, quiero ser consecuente con ella porque la he creído. Entiendo que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Hijo de Dios, el que dites tu vida en la cruz del Calvario. Lo creo y por ello te pido perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento y te recibo ahora como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.